observación de la materia a nuestro alrededor ha suscitado desde siempre en el hombre grandes interrogantes. ¿Cómo está constituida la materia en realidad? ¿Por qué los líquidos, los sólidos y los gases se comportan así y lo hacen de manera distinta? ¿A qué se debe todo esto? Para poder explicar el comportamiento de la materia que nos rodea, a partir de su estructura microscópica, se necesitaron muchos siglos de observación, experimentación y grandes dosis de imaginación por parte de los filósofos y más tarde por parte de los científicos. Finalmente, y como resultado de todo este esfuerzo, surgió la llamada teoría cinético-molecular que vamos a ver a continuación. Básicamente, luego entraremos en más detalles, esta teoría presupone que toda la materia está formada por partículas muy pequeñas que se hallan más o menos fuertemente unidas y en continuo movimiento. La idea de que la materia pudiera estar formada por partículas no es nueva, ya fue aventurada allá por el siglo V a.C. por Demócrito y por su maestro Leucipo. Después hubo que esperar muchos siglos, prácticamente hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, para que se produjeran avances en el conocimiento de la estructura de la materia. Bueno, más que avances habría que decir evidencias científicas, porque lo de Demócrito fue una hipótesis, digámoslo así, pero sin contrastar. Estas evidencias científicas fueron aportadas gracias a los trabajos de científicos como Dalton, Boyle, Boltzmann, Maxwell y el mismo Einstein, que también hizo trabajos sobre el tema. Estos son los tres postulados de la teoría cinético-molecular. El primero, que la materia está formada por partículas. El segundo, que estas partículas no están estáticas, sino que están en movimiento continuo. Y el tercero, que el movimiento es tanto mayor cuanto mayor sea la temperatura a la que se encuentre el objeto. Solamente con estas tres ideas vamos a ser capaces de explicar las propiedades de los sólidos, de los líquidos y de los gases, y también veremos qué es lo que ocurre durante los cambios de estado. En los sólidos, las partículas están fuertemente unidas entre sí, ocupan posiciones fijas formando estructuras rígidas. Solamente tienen un pequeño movimiento de vibración que es tanto mayor cuanto mayor es la temperatura. Cuanto más desciende la temperatura, más lento se mueven. Cuanto más aumenta la temperatura, más rápida es esta oscilación. La distancia entre las partículas es muy pequeña debido a las fuerzas que las atraen y las ligan entre sí. A la luz de la teoría cinética resulta ahora muy sencillo comprender las propiedades de los sólidos. Los sólidos tienen forma constante y volumen constante porque las fuerzas que existen entre sus partículas son muy intensas y por eso no puede cambiar ni su forma ni su volumen, porque las partículas están obligadas a permanecer en su posición. Por esa misma razón, los sólidos tampoco se expanden ni se comprimen. La densidad de los sólidos es muy elevada porque las distancias que hay entre las partículas son muy pequeñas. Y por último, los sólidos se dilatan, es decir, que aumentan su volumen con la temperatura, porque al aumentar la temperatura, las partículas aumentan su movimiento de vibración y aumenta la distancia entre ellas, y esto hace que ocupen un mayor espacio. En los líquidos, las fuerzas atractivas son de menor intensidad que en los sólidos. Esto hace que las partículas puedan abandonar sus posiciones, no ocupen posiciones fijas y puedan deslizar unas sobre otras. De esta manera se explica que los líquidos no tengan forma fija y que se adapten a la forma del recipiente que los contiene. La distancia entre las partículas es pequeña y el movimiento de las partículas también depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor vibración. Así se explican las propiedades de los líquidos según la teoría cinética. Los líquidos tienen forma variable porque los grupos de partículas permanecen próximos unos a otros, pueden deslizar unas sobre las otras y por tanto se adaptan a la forma del recipiente que las contenga. Los líquidos tienen volumen constante
porque aunque las partículas gozan de cierta libertad y pueden deslizar y rotar unas respecto de las otras, siempre están en contacto entre sí, con lo cual el volumen se mantiene constante aunque la forma pueda variar. Por la misma razón, los líquidos no se expanden y tampoco se comprimen. No se expanden porque las distancias entre las partículas son siempre fijas, están próximas unas a otras, y tampoco se comprimen porque no pueden aproximarse más las unas a las otras. La densidad de los líquidos es un poco más baja, es más baja que la de los sólidos, y esto se debe a que las distancias entre las partículas son un poco mayores que en el caso de los sólidos. Y por último, como ocurría también en el caso de los sólidos, los líquidos también se dilatan al aumentar la temperatura. Y esto es debido a que al aumentar la vibración de las partículas, estas van a ocupar un mayor espacio y por tanto el líquido se dilata. En los gases las fuerzas atractivas son tan débiles que las partículas gozan de libertad para moverse libremente por todo el volumen del recipiente. Las distancias entre las partículas son por tanto muy grandes. Las partículas se mueven de forma caótica y desordenada por todo el volumen del recipiente, produciéndose a menudo choques entre ellas y también con las paredes del recipiente. Estos choques serán los responsables de lo que llamaremos presión. Así se explican las propiedades de los gases a partir de estos postulados de la teoría cinética molecular. Los gases tienen forma variable. Esto es debido a que, como las fuerzas entre sus partículas son prácticamente nulas, las partículas se mueven libremente de un lado a otro del recipiente. Pueden, por tanto, ocupar la totalidad de su volumen y la forma va a ser la del recipiente. Los gases se pueden expandir y se pueden comprimir. Si se aumenta el volumen del recipiente, los gases van a tener más espacio para poder moverse y van a terminar las partículas por llenarlo o por ocuparlo completamente. Por la misma razón, si se comprime, es decir, se reduce el volumen, las partículas restringirán su movimiento quedando más próximas unas de otras. Y por último, los gases tienen densidad baja porque las distancias entre sus partículas son muy grandes. Vamos a ver con esta animación un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Aquí vemos partículas en estado sólido. Ocupan posiciones fijas porque las fuerzas que las ligan son muy intensas. Están oscilando en torno a sus posiciones de equilibrio. Cuando la temperatura aumenta, este movimiento de vibración se vuelve más veloz, más intenso. Y observamos también que al aumentar la temperatura se ha producido también un aumento del volumen. Es mayor al volumen que ocupa el sólido. En el líquido también las partículas se están moviendo en movimiento continuo y ahora tienen más libertad y pueden deslizar unas respecto de las otras. Cuanto menor es la temperatura, menos movimiento, y al aumentar la temperatura aumenta el movimiento. Vemos que los líquidos también se dilatan con la temperatura. Ahora las partículas ocupan más espacio en su movimiento. Y en el gas, las partículas totalmente libres, moviéndose caóticamente de un lado para otro y produciéndose choques contra las paredes del recipiente. Al aumentar la temperatura, aumentan estos choques y será también mayor la presión en el interior del globo y aumentará su volumen. Las fuerzas que hay entre las partículas son prácticamente nulas o inexistentes.